Buenos días muchachos, ¿cómo están? Mi segundo día de caminata saliendo de Puerto Marín. Esto es la segunda parada después de Sarria. Ya estoy activo, ya voy a empezar a caminar. Hoy, aunque me levanté a las 6:30 solo, bueno, la verdad que estaba despierto me fui despertando como de las 6 de la mañana. Me levanté, la verdad, a las 7. No, mentira, un cuarto para las 7, algo así. Porque no quería salir tan temprano, porque ayer salí muy pronto y estuve mucho tiempo en oscuro. Estuve como una hora más o menos que no había amanecido. Entonces dije, hoy se ve clarito en la pantalla, pero no está tan clarito. Ayer costó un montón para que amaneciera. Y caminé durante mucho rato a oscuras. Y no me gusta tanto. No porque vaya a pasar nada, no es que la gente vaya a pensar, es que pasan cosas. No, es que te puedes caer porque no ves. Ves, aquí están todos los locales, la gente ya saliendo. Ahí están peregrinos que van para adelante. Van adelante y van para adelante. Entonces, claro, no quería salir oscuro y dije, no, miren qué belleza. Miren estas vistas, qué bonito. Puerto Marín. Y allá van peregrinos. Todas estas aldeas son como empinadas, yo no sé por qué se le ocurre hacer aldeas tan empinadas. Yo te digo una cosa, yo rezo siempre rezo porque no me duelan las piernas ni los pies, menos los pies. Claro, ¿te acuerdas que cuando vine ayer llegando, yo te dije que yo había pasado un puente colgante hace 20 años atrás? Yo creo que uno de esos era puente colgante. Olvídate de eso. Miren lo alto que es. Allá van mis compañeros. Compañeros no, peregrinos. Yo sigo a ellos. Hay que estar pila. Siempre es mejor ir en grupo. O sea, con gente en el camino. A mí esa cosa de que... O sea, a mí me gusta ir solo, yo no tengo rollo con ir solo. Y puedo estar mucho tiempo solo en el camino. Pero sobre todo al arranque, me gusta que vaya gente. Porque de esa manera, o sea, como que siento, es por aquí, como que lo que les he dicho. Siempre la salida de los pueblos son como medio confusas. Allá va una gente, pero para allá, metida para allá, para el monte. Bueno, lo bueno es que aquí se ve todo. Este puente ya no está funcionando, este es peatonal. Ya eso se canceló. Eso ya no da nada, ¿ves? Cállate. Bueno, me voy a ir medio agrupando a esta gente para ver cómo es el empate con el camino. Se ve que sales del camino, te quedas en Puerto Marín y regresas al camino. A veces es como que pasas por el pueblo y continúas. Pero aquí se ve que estamos volviendo como por el camino de ayer. Bueno, muchachos, le quería hacer unos comentarios, la verdad bien penosos, con respecto a una situación actual que está pasando. Y es el tema de lo que ocurrió en la discoteca de Dominicana, de República Dominicana. Amado pueblo dominicano. Una gente increíble, simpática, alegre, siempre con ganas de vivir. Gente amable, bonita. Aunque esto va a salir mucho con delay, esto va a salir mucho después de lo que está ocurriendo ahora mismo en redes, porque lo estoy viendo es por redes. Ayer vi un pedacito de la noticia en televisión española cuando llegué a la habitación. Oye, una desgracia terrible, ¿vale? Terrible y muchas vidas humanas innecesariamente perdidas. Y una de las vidas que se perdió fue la de nuestro queridísimo Rudy Pérez. Un merenguero, para las personas que no lo conozcan, un merenguero extraordinario, con una enorme carrera en los escenarios del mundo. Una voz maravillosa, la verdad. Esto viene ocurriendo desde que yo llegué aquí a Galicia. Y no había querido hablar porque, bueno, primero, como les dije, esto sale mucho después. Esto va a salir semanas después de que esto haya ocurrido. Pero, wow, está en el ambiente, ¿no? Es decir, me meto en redes y lo primero que aparece es eso, porque ese es mi algoritmo. Pues mi algoritmo tiene que ver con el Caribe, con Miami, con Dominicana, con Venezuela, con todo. Con Colombia, con todo. Ahí estaban familias de venezolanos allí, una cosa penosa. Tristísima, de verdad, una desgracia. Lo lamento mucho por el pueblo dominicano, por todos los familiares,
por ese astro de la música, el señor Rubí Pérez. Y lo lamento por mis hermanos venezolanos también, que perdieron sus familiares allí. Y hacer un llamado de atención a toda esa gente que tiene locales, que maneja establecimientos donde va la gente, donde asiste la gente. Oye, tener cuidado con el tema de los protocolos, salidas de emergencia, cuando vas a hacer una remodelación, cumplir con el protocolo, hacer revisar los establecimientos. Estás jugando con la vida de cientos de personas. Es importante. Como a nosotros nos gusta que un avión sea revisado cuando uno va a volar, bueno, los asistentes a un teatro y los asistentes a un local también nos gusta que sea revisado el lugar antes de que uno se meta allí a disfrutar de un concierto o de una obra de teatro. Lo digo como artista también. Bueno, muchachos, empezó el empinadito. Los voy a dejar con estas vistas aquí de estos peregrinos y me voy a concentrar en mi respiración. Y nos hablamos ahorita. Adiós, Puerto Marín. Bueno, muchachos, acabo de comprarme en una cuesta después de Puerto Marín. Viene a meterle la mocha. Entonces tienes una caminata más o menos de 15 minutos cuesta. Y después viene descenso, lo cual se agradece en este momento de la mañana, que estamos arrancando la jornada. Acabo de pasar a mis compañeros peregrinos, y estas son las vistas a esta hora de la mañana, cuando deben ser vamos a estar a punto de ser las 8 de la mañana. Como pueden ver, está nublado, un poco nublado, y todavía no termina como de amanecer. Eso es lo que les decía al principio, que el día de ayer salí muy temprano, salí a las 7:14 por ahí. Duró un ratazo oscuro. Entonces, como estamos en primavera, les recomiendo que si vienen en esta época, traten de no salir tan temprano, a menos que les guste caminar en lo oscuro, pues. Entonces eso es respetable. Tengo una gente que le gusta caminar en lo oscuro, bienvenido. A mí no me gusta mucho porque el tema de poder caerse, de rodar como una piedra, una cosa de esa. Otra cosa que como la gente me ha escrito mucho en redes sociales, danos tips, yo quiero hacerlo, danos tips. Esto se ha vuelto muy famoso, muchachos, el tema del Camino de Santiago. Hace 20 años, en mi comunidad, en el mundo era famoso, pero en mi comunidad no era tan famoso. La gente era como, ¿camino de qué? En mi comunidad. Yo sé que era muy famoso porque Shirley MacLaine, esta actriz famosísima americana, lo había hecho, y Tom Cruise. Y justamente el año que yo lo hice, que fue en el 2005, las hijas de Bush hijo, vinieron. La hija o las hijas, no sé cuántos hijos tiene, pero sé que estaban delante de mí. Entonces, cuando uno llegaba a un bar, eso hace 20 años, la gente siempre comentaba, han estado las hijas de Bush aquí, han estado acá. Entonces era chévere porque en aquella época, pues como les digo, en mi comunidad no era tan conocido, pero sé que en el mundo sí. Muchos americanos, acabo de pasar 2 señoras americanas que ayer las oí hablando en el restaurante, y una de ellas le decía al camarero que había cumplido 70 años y que este era su regalo de cumpleaños. Qué belleza que la gente se pueda dedicar este tiempo para sí mismo. Entonces, tips: traten de no desayunar fuerte antes de salir, porque según sea la ruta que les toque ese día, pues van a tener el buche aquí y a lo mejor hasta devuelven la comida, o se les hace pesado el camino, que eso es lo que no queremos. Que digas, ya va, pero es que me acabo de zampar un plato de comida, porque o lo ofrecen en el hostal, o te sentaste en un bar y lo pediste. Tratemos de no hacerlo. Yo ayer, por ejemplo, comí a las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana. Empecé a caminar a las 7 y comí a las 10 de la mañana unos revueltos. Pero hoy, porque uno también es necio, le pedí ahí en el hostal, tenían el desayuno incluido. Y por caer en la tentación del desayuno incluido, que eso no importa nada, le pregunté al hombre si podía hacer unos revueltos. Y me dijo que no tenían huevos allí. ¿Qué hay? Entonces me empezó a hablar de lo que llama aquí bollería, que es para nosotros dulces. Croissant dulce, no sé.
napolitana, ¿cómo se llaman esas cosas? De chocolate, no sé cuánto. No tenía nada como sano. Tostadas, no me gusta el pan tampoco. Entonces dije, bueno, y pequé, y pedí una tarta de Santiago, una torta de Santiago, que son de almendras. Eso es pesado, compadre. Me tomé eso con jugo de naranja. Tú sabes que aquí en España lo hacen natural. Zumo de naranja, natural. Nosotros le decimos jugo, pero aquí jugo es otra cosa. Es zumo de naranja, como zumo de limón. Entonces, ese tipo de desayuno cae mal, porque entonces te pone lento, es pesado. Te recomiendo más bien esperar un lugar, como hice yo ayer, coño, qué vaina, con uno mismo, y pararte en un sitio donde sí, mira, puedes hacer unos huevitos revueltos, dale, venga, o un omelette, o, ¿sabes? Algo más proteínico, que tenga proteína, con jamón y queso. Pero zampate una torta, coño, no me hagas esto, Harry, no me hagas esto. Bueno, fallé, muchacho. Volví a fallar, no pasa nada, somos humanos. Estamos en ello. Por eso venimos para acá, para vernos y revisarnos a nosotros mismos. Caer en nuestras mismas trampas. El de, no, es que bueno, esto está incluido. ¿Cuál es el problema? No voy a desaprovechar este desayuno incluido. Entonces, bueno, déjame zamparme esta tortica aquí. Y más adelante voy a dejar a probar la tortica. Uno siempre tiene esa idea mentirosa en la cabeza de voy a dejar de probar esta tortica. ¿Qué tortica, chico? ¿Qué tortica vas a estar probando tú? Que te has zampado todos los dulces del mundo. Vas a estar probando uno tanta vaina. Eso es lo que yo me digo en mi cerebro. Hay una parte de mi cerebro consciente que dice, está probando esa vaina. Y otra parte que dice, no, chicos, eso no pasa nada, porque como vamos a caminar, la quemas. La quema de Judas es la vaina. ¿Qué hay que hacer? Quemar el azúcar. Coño, porque después, ¿cuánto cuesta quitarse esos kilos? Ah, mira que yo he estado en eso. A ver. Mucho hablar. Ah, que desvío, vale, perfecto. ¿Ves? Vengo caminando, hablando, ja. Y ahí está el tótem. El primer tótem que me consigo. Vengo de acá. Vamos para allá. Porque fíjate, ahí sigue la ruta. Pero no, es por aquí. Y faltan, vamos a ver. Ah, no, camino complementario, dice ahí. Esto sí nunca lo había visto. Camino complementario. Nunca lo había visto esta San Roque. Ni idea. Bueno, para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Dice para allá. Fíjense ustedes, eso es inédito. Yo nunca había visto eso de... Si alguien a lo mejor me lo pregunta. Mira, ¿qué se hace cuando uno se encuentra un tótem o una indicación que dice camino complementario? Te hubiese dicho, no te metas por ahí. Pero es lo que hay. Yo no veo otra indicación. Y uno tiene que seguir las indicaciones, tienes que seguir las indicaciones oficiales que son esos tótems. Esas flechas raras que hay por ahí dibujadas, esos dibujos raros, esas conchas de casa. No. El tótem de la Xunta de Galicia. Ese es el que tienes que ver. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos para adelante. Resuelto el acertijo. Yo vengo de esta curva, ¿no? Aquí les acabo de decir que me encontré un tótem que decía camino complementario. Bueno, es que hay varios, o sea, se ve que hay dos caminos o dos bifurcaciones. Fíjense, aquí viene esta ruta y aquí sí te consigues el tótem con la cantidad de kilómetros que faltan. Ahí está. Entonces eso puede pasar. ¿Por qué pasa esto? Porque me imagino que agregaron un pedazo. O sea, pusieron como dos rutas, quizás porque hubo una inundación o la otra ruta la estaban habilitando para otra cosa, para un camino, o lo tomaron para asfaltar, cualquier cosa. Entonces crean otra ruta alterna y me imagino que como crearon esa ruta alterna, la gente se perdía y la Xunta de Galicia, o sea, la gente oficial, dijo, no, vamos a poner un tótem que diga camino complementario. Resuelto el caso. Doy estos datos por aquí. Yo sé que a lo mejor son datos muy específicos, que si usted no tiene ganas de hacer camino, muchachos, no se lo tienen que calar. Dirán, bueno, pero este tipo sí habla. Bueno, pero es que es así. Porque el día que vengas a disfrutar del camino, te vas a dar cuenta que todos esos datos, pequeños datos, te van a servir de mucho, porque a veces hay mucha desinformación y se crea mucho como, ¿será? ¿No será? Bueno, vamos a entrar en este momento en un bosque.
Vamos a ver si esto voltea. En un bosque, tío. Vedado de casa, o sea que no se puede cazar. Vedado de casa. Allá van unos peregrinos al fondo. Y estos pinos aquí, qué bonito. Muchachos, tengo el sol a las espaldas. Sentidos Rojos. Y en oportunidades caminas solo y en oportunidades te encuentras así. A un grupo gigantesco de muchachos irlandeses que vinieron a hacer el camino y empezaron hoy. Ustedes se imaginan a esa edad hacer el camino, o sea, lo máximo, lo máximo. Aclaró, se puso sabroso el día, está fresco, me queda menos de la mitad y voy camino y voy haciendo esta ruta acompañado en esta oportunidad. Me he hecho una amiga francesa que se llama María Elena, que está aquí. María Elena dice hola. Hola. Y venimos, buenos días, exacto. Y venimos echando cuentos de la vida. Como le digo, hay momentos en donde estás absolutamente solo, no ves a nadie, más que alguna vaquita, un caballo, y cazas solas, y en oportunidades tienes este gentío encima, igualito que la vida. Estamos adentrándonos en una aldea, después de un largo rato de ascenso y luego descenso, pero ya está más plano. Ya nos dijeron que después de la mitad de esta etapa, baja el tema del ascenso, porque estuvo mucho tiempo en ascenso y una subida importante. Así que estamos más tranquilos. No se les olvide, y eso es un tip que les doy, el sello, sellar. Ahorita que yo estuve comiendo, se me olvidó sellar. El pasaporte del peregrino tiene que ser sellado en cada lugar que te paras. Donde comes, donde pernoctas, donde pasas. Si entras a alguna tienda de souvenir, cualquier lugar, sella. Es importante tener todos los sellos. Hoy a mí se me pasó. No pasa nada, recuperaremos esos sellos. Muchachos, ya queda menos 73 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela. Bueno, del mundanal que veníamos, de toda esa muchachera que nos rodeó en un momento dado, todos estos chamos que venían de Irlanda, ya mucho más tranquilo. Estas son típicas características del Santiago, del Camino a Santiago. Que de repente tienes un gentío alrededor y de repente otra vez vuelves a la tranquilidad de pocos peregrinos en el camino. Y aquí venimos, allá vamos. Empezamos el descenso, porque estuvimos mucha cuesta. Allá va la amiga que he hecho, se llama María Elena, señora francesa, muy simpática. Estuvimos compartiendo un largo rato, pero yo me quedé atrás por un ratico porque tenía que grabar una cosa en el celular y arranqué otra vez rápido, o sea, con paso firme, pues, que es el paso que uno lleva aquí en el camino siempre como constante, un paso constante. Eso hay que tratar de mantenerlo siempre. No soy para nada coach ni tengo mucha idea de eso, pero sí que la forma más fácil de poder hacer el camino es mantener un paso constante. No andar con aceleramientos ni que voy a meterle la mocha, porque luego el cuerpo te pasa la factura. Siempre como un paso constante. Lo que tú puedas hacer, pero constante. De esa manera el cuerpo como que se acostumbra a estar en ese paso constante y la jornada que haces, la haces bien. Estoy ahorita en una disyuntiva porque mañana, o sea, hoy vengo de Puerto Marín y terminamos en Palas de Reis, que es un pueblo que está por venir. Me imagino que nos faltarán unos 6 kilómetros más o menos. Pero después de Palas de Reis, la próxima parada que yo tengo ya cuadrada son casi 30 kilómetros, o sea, es decir, bastante, porque hoy estamos haciendo 24 y es bastante. Entonces no sé si mañana, más bien hay una idea de partir el camino en dos y hacer 15 y luego 15, porque para el tercer día meterle la mocha de 30 kilómetros, amigos, eso tiene su cosa, tiene su costo, tiene su peso.
Entonces estoy más bien pensando en llamar hoy a la gente del camino.com, tucamino.com, para ver si puedo modificar mi reserva y hacer una parada extra. No recuerdo ahorita los nombres. Melilla, una cosa así como. Y luego Arzúa, que es como el siguiente pueblo. Entonces bueno, voy a meditarlo en lo que llegue al hostal y voy a hacer unas llamadas correspondientes y voy a ver si bueno, más bien hago, en vez de un solo tramo, 2. Les iré contando. Estas son típicas cosas que pasan en el camino. Y como la verdad no tengo apuro, voy a tomármelo con calma. Bueno, muchachos, este trayecto me ha resultado largo, este segundo día. No puedo mentir. 25 kilómetros, estamos ya a 800 metros de llegar al lugar. Caldas de Rey es la segunda parada. Sarria, Puerto Marino, Caldas de Rey. Pero es que lo que les quería comentar era que de verdad estoy cansado. Esto es cansón, son 25 kilómetros es bastante. Y mañana pensar que son casi 30, me lo estoy pensando. Vamos a ver, voy a llegar allí al hostal, al albergue, al lugar donde me quedo. Ya no sé ni qué digo, la pensión esa. Y voy a ver qué me ofrecen, qué puedo hacer. Si puedo picar Melina Arzúa o directamente Arzúa, pero bueno, que son 30 kilómetros, te digo, está tenaz. Hoy he hablado con mucha más gente. Hoy el camino ha sido mucho más agradable en ese sentido de que he conversado durante todo el camino. Por eso he sacado menos la cámara. Y cuando me he quedado solo he sacado la cámara para poder hablarles. El día ha estado súper bonito. El clima fantástico. Excelente época para hacerlo. Creo que mañana llueve, pero bueno. A lo mejor Dios nos tiene una buena noticia. Mañana es el tramo más largo. Luego vienen 2 tramos de 19 kilómetros cada uno, lo cual está bien. Se pueden hacer sin ningún problema. El que me preocupa es mañana, el tercer día. A ver si lo hago en un solo día o lo divido en 2. Vamos a ver eso, cómo lo hacemos. Aquí dice que faltan 800 metros, pero no se ve el pueblo por ningún lado. Tengo una familia inglesa enfrente que nos hemos estado acompañando, aunque no los conozco. Salimos de la carretera, ya no vemos carretera porque hay mucha carretera en el camino. Obviamente la evolución va a que estos caminos siempre ya van más pegados a las carreteras, a las vías. Antes era como más bosque, ahora no tanto. Entonces bueno, conocí unos muchachos madrileños que era también su tercera vez caminando y me dijeron que las últimas 2 etapas, yo no me acordaba, son de 19 kilómetros. Así que bueno, eso por lo menos es una buena noticia el día de hoy, porque significa que voy a llegar más tranquilo. Pero este día te digo una cosa, hoy han salido todos los golpes, me duele todo. Y mañana va a ser peliagudo, porque el tercer día es el que más pega. El cuerpo al tercer día dice, ajá, pero ¿tú qué estás haciendo? Bueno, todas estas, el cuerpo no sabe lo que tú estás haciendo. Ese invento tuyo es tuyo, pero tu cuerpo es como, ya va, espérate. Pero si tú todos los días te zampabas una arepa y te ponías a escribir en la computadora y al raticos hacía cardio de media hora, me estás metiendo 5 horas de caminata donde hay subidas, donde hay bajadas, donde hay todo tipo de terreno, que tú te crees que es camioneta, tú crees que es jeep. Un momento, o sea, ¿qué pasó ahí pues? Entonces el cuerpo el tercer día se revela y saca ya todo, el almanaque, los golpes, sus sufrimientos, sus angustias, sus desasosiegos, sus momentos de llanto. Y es por eso que me preocupo que el tercer día sea el más largo. Pero bueno, vamos a ver qué solución encuentro hoy y les voy contando. Les voy compartiendo por aquí.